Hola, vamos a empezar con la primera clase del curso de ICB2, del curso teórico de ICB2. Mi nombre es Andrés González y voy a estar a cargo de las clases teóricas en la primera mitad del semestre, o sea, desde aquí hasta el primer parcial. En la clase de hoy, bueno, vamos a empezar la unidad 1, que trata de ciclo celular. Esta unidad que regularmente nos lleva aproximadamente 3 clases y media. En este caso vamos a grabar dos videos, 2 clases por video, que vamos a dejar disponibles esta primera clase hoy, este viernes 4 de septiembre, y la próxima clase el próximo miércoles, para de esa manera el viernes que viene tener un encuentro por Zoom para poder ver dudas y ver algunos ejemplos de preguntas sobre este tema. Como les decía entonces, acá está mi nombre, mi dirección de correo electrónico en caso que sea necesario, aunque obviamente preferimos que las dudas las canalicen por el foro. La unidad 1 entonces, ciclo celular, y la bibliografía asociada a esta unidad es el mismo libro que utilizaron en ICB1, el Alberts Introducción a la Biología Celular, en los capítulos 18 y 19 que cubren toda esta unidad entonces de ciclo celular. Bueno, para que el tamaño del archivo de video no sea tan grande, vamos a apagar la cámara desde ahora en adelante para el resto de la clase. Entonces, cuando hablamos de ciclo celular, bueno, vamos a estar hablando de dos definiciones distintas del ciclo celular: el ciclo asexual de la célula o el ciclo sexual de la célula. Básicamente, en buena parte de esta unidad vamos a estar refiriéndonos a partes del ciclo de la célula en donde ocurre una división celular, y enfocándonos en los dos tipos importantes de división celular: la mitosis como parte del ciclo sexual de la célula y la meiosis como parte del ciclo sexual de la célula. Vamos además a relacionar estos tipos de divisiones con dos aspectos que son bastante importantes, como el control del ciclo celular en el caso del ciclo asexual de la célula, y la relación entre la meiosis y las consecuencias genéticas, digamos, o la herencia de caracteres que vamos a ver en la segunda unidad de este curso, en la unidad de genética. Ustedes ya vieron en ICB1 esta misma imagen de una célula dividiéndose. Y bueno, no está de más repasar dos conceptos bastante importantes que se asocian a la llamada teoría celular o doctrina celular, y es que, para empezar, todos los seres vivos están formados por células, y además todas las células se generan a partir de células preexistentes, es decir, no se están creando células a partir de sustancias químicas inanimadas, digamos, sino que todas las células se forman a partir de células preexistentes. Estos dos conceptos tienen como consecuencia algo que también son conceptos importantes, y que probablemente el primero de ellos ya lo hayan escuchado nombrar, y es que la célula entonces es la mínima unidad estructural y funcional de la célula. Eso quiere decir que estructuras subcelulares no están vivas, por ejemplo los virus. Sí, estrictamente quiere decir eso. Quiere decir entonces que la mínima unidad, tanto anatómica como funcional, para un ser vivo es la célula. ¿Por qué es esto? Bueno, si ustedes recuerdan lo que vieron en ICB1, que hablaron mucho tiempo sobre distintos aspectos del funcionamiento celular, lo que pudieron ver es que es un funcionamiento bastante complejo y que requiere de la interacción de una enorme cantidad de moléculas, tanto moléculas pequeñas o metabolitos como moléculas
de tipo macromoléculas o polímeros biológicos. Esas interacciones además suelen estar, por ejemplo, catalizadas por enzimas, es decir, hay todo un funcionamiento a nivel bioquímico que es extremadamente complejo y que requiere que los componentes celulares estén dispuestos en un cierto orden y un orden que sería, digamos, termodinámicamente imposible si no existiera una frontera que delimite a la célula del resto del espacio, digamos. O sea, si no existiera una frontera, una membrana celular, básicamente los componentes celulares simplemente se irían diluyendo en el solvente que sea, por ejemplo en agua, y entonces el funcionamiento ese que requiere de la interacción muy coordinada y controlada de distintos componentes celulares sería imposible. De ahí entonces es que la célula es esa mínima unidad estructural necesaria. Pero además el concepto de que las células provienen de células preexistentes, la consecuencia que tienen es que también podemos visualizar a la célula como una unidad histórica. Histórica porque todas las células vienen de una antes, ¿verdad? Y por ejemplo, en el caso de un organismo pluricelular como nosotros, esa división celular que forma parte de alguna manera de la historia de ese organismo, eh, por más que haya una cierta diferenciación de las funciones de los distintos tipos celulares, que es obviamente algo central para el funcionamiento de un organismo pluricelular, hay una cierta unidad histórica y es que todas esas células que forman un organismo son genéticamente iguales. Pero si salimos de un organismo pluricelular y vamos hacia la historia de todos los organismos hacia atrás, un año, 1000 años, millones, miles de millones de años, de alguna manera las células dan ese componente de unificación histórica, entonces, de la evolución de los organismos como un todo. Bien, dijimos entonces que en esta unidad nos íbamos a enfocar bastante en las divisiones celulares. Entonces una pregunta posible es, bueno, ¿cuándo las células se dividen? ¿Cuándo ocurre que las células se dividen? Y para responder esto podemos dividir en dos tipos de organismos. Uno de ellos, los organismos unicelulares, sean procariotas como bacterias o eucariotas como una gran cantidad de organismos unicelulares eucariotas. Básicamente, la estrategia de división de los organismos unicelulares tiene que ver con los nutrientes que tengan disponibles. O sea, ¿cuándo se van a dividir? Bueno, tan rápido como puedan, según la disponibilidad de nutrientes que tengan. Cada división, como son organismos unicelulares, va a dar lugar a un nuevo organismo. Por ejemplo, algunos de ustedes quizás ha visto cómo se fabrica la cerveza. Bueno, la cerveza se hace se cocina, digamos, se habla de se cocina la malta, se extraen azúcares y luego viene un proceso en el cual esa extracción, que se llama mosto, muy rica en azúcares, o sea, con muchos nutrientes, se le agregan las levaduras. Las levaduras son organismos eucariotas unicelulares. Son un tipo de hongo, digamos. Esas levaduras entonces van a aprovechar esos nutrientes que están formados por el azúcar que se extrajo de la cebada y entonces se va a dar lo que se conoce como la fermentación, que ahí es cuando tenemos la parte de la fabricación de la cerveza en donde hay una gran producción de dióxido de carbono y podemos ver cómo los fermentadores van burbujeando dióxido de carbono. Bueno, ahí se está dando entonces una intensa actividad de esas levaduras que se van a estar dividiendo aprovechando toda esa cantidad enorme de nutrientes que tienen disponibles. Si nosotros esperamos una semana o un poco más, vamos a ver que ese burbujeo va a detenerse, no porque las levaduras se hayan muerto, sino porque ya no tienen nutrientes para seguirse dividiendo y entonces todo pasa a estar como una especie de quietud. Entonces esas levaduras se dividieron cuanto pudieron cuando tenían nutrientes y después dejaron de dividirse, obviamente se van muriendo también. Ahora, fíjense como en la cerveza artesanal, por ejemplo,
luego de que se hace un embotellado de la cerveza ya fermentada y entre comillas ya terminada de hacer, esa cerveza no tiene ninguna efervescencia, no tiene el dióxido de carbono porque el fermentador lo iba liberando. Sin embargo, se le agrega un poquitito de azúcar y si luego se tapa la botella. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Bueno, la levadura va a aprovechar esa pequeña cantidad de azúcar como nuevos nutrientes y va a volver a ver entonces una intensa metabolización y división celular asociada a ese aprovechamiento de los nuevos nutrientes. Que lo que va a ocurrir ahí es que como la botella ya está cerrada, ese dióxido de carbono que se forma a partir justamente de la actividad de la levadura se va a acumular y eso es justamente lo que nos da la efervescencia cuando abrimos esa botella de cerveza. Por eso es que si se le pone mucha azúcar al embotellar, se nos va a explotar esa botella porque la levadura va a seguir produciendo dióxido de carbono, ese dióxido de carbono va a estar encerrado y se va a explotar esa botella. Entonces, todo este ejemplo largo de la fabricación de cerveza es un poco para que vean entonces un ejemplo concreto de que en el caso de los organismos unicelulares las células se dividen tan pronto como puedan, dependiendo de la disponibilidad de nutrientes. En el caso de organismos pluricelulares, pongámosle como nosotros, eso es muy diferente, porque en los organismos pluricelulares, las células, que como decíamos antes, todas tienen el mismo, todas son genéticamente iguales entre sí, aunque se diferencian mucho para cumplir diferentes funciones, de alguna manera un organismo pluricelular es una comunidad celular que tiene que funcionar justamente como comunidad. Por lo tanto, el organismo pluricelular, las divisiones celulares van a ocurrir cuando el organismo la necesite y no en cualquier momento o en cualquier lugar. Entonces hay una muy intensa regulación de esa división celular. ¿Cuándo ocurre entonces la división celular en organismos pluricelulares? Bueno, ocurre mucho. Por ejemplo, en nuestros cuerpos, a pesar de que ya seamos organismos adultos y no estemos creciendo, digamos, en tamaño, de todas maneras hay una intensa división celular de varios millones de divisiones celulares por segundo. O sea, la división celular es algo extremadamente común, pero es muy regulada también. Entonces, no solamente la división celular está implicada en el crecimiento de un organismo pluricelular, lo cual es bastante obvio, sino también en su desarrollo, pero también en la reparación de tejidos, reemplazo de células muertas. Es decir, ocurren muchas divisiones celulares, pero controladas. Además, para producir un nuevo organismo, a diferencia de los organismos unicelulares, tenemos una intensa división celular a partir de una única célula, que es el cigoto, en lo que se conoce como desarrollo embrionario, que es lo que va a dar lugar entonces a un nuevo organismo con miles y miles de divisiones, también bajo un extremo control. Digamos, la división de las células está inserta en lo que se conoce como ciclo celular. Entonces el ciclo celular lo podemos definir como un conjunto ordenado de eventos que involucran la división celular, pero que involucran también otros aspectos. Por ejemplo, el crecimiento celular, la duplicación del contenido celular, para luego ocurrir una división celular. A eso es entonces lo que llamamos ciclo celular. Una versión muy sencilla del ciclo celular es en el caso del ciclo asexual de la célula, o sea, la obtención de réplicas. Una versión muy sencilla es la que ocurre en células procariotas, de las cuales vamos a ver solamente esta diapositiva y no vamos a ver más, nos vamos a dedicar a células eucariotas. En el caso de las células procariotas, o sea, las bacterias no tienen núcleo, tienen un único cromosoma circular que está asociado a la membrana. Y lo que va a ocurrir entonces es como vamos a ver entonces este ejemplo de crecimiento, duplicación del contenido y división. Bueno, simplemente hay un crecimiento celular y en algún momento hay una duplicación del material genético de este cromosoma. Ustedes vieron en ICB1 los mecanismos de
de replicación del ADN, del material genético. En el caso de procariotas es bastante distinto al caso de eucariotas, pero sí ocurre una duplicación del ADN, y luego simplemente por crecimiento de esa célula bacteriana, esas dos moléculas de ADN se van a separar, y luego por una división entonces de la pared y de la membrana celular van a formarse dos células nuevas. Este es un procedimiento bastante rápido, por ejemplo puede ocurrir en 20 minutos. Vamos a ver que esto en el caso de células eucariotas es bastante más complejo. En el caso de células eucariotas, el ciclo celular lo podemos representar como un ciclo, como vemos acá, y entonces la división celular, que es en donde vamos a enfocar bastante de lo que viene después en esta clase, forma parte de este ciclo, pero en realidad hay otras fases que tienen una importancia muy grande también. Vamos a ver, suele verse al ciclo celular eucariota como una combinación entre lo que se conoce como interfase y división celular o mitosis. Y eso, bueno, hay que precisarlo un poco más. Para empezar, la división celular se conoce como fase M, y la fase M incluye a la mitosis, pero también incluye la citocinesis. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la mitosis estrictamente es la división del núcleo y la citocinesis es la división del citoplasma. Ambas conforman la fase M. Además de la fase M, tenemos lo que se conoce normalmente como interfase, que en realidad es un poco más, se puede, digamos, definir en forma un poco más precisa. Está integrada por tres fases: la fase G1, la fase S y la fase G2. La fase G1 y G2, la letra G proviene de la palabra gap, que en inglés quiere decir intervalo, y la fase S, la letra S, proviene de la palabra síntesis. Entonces, la fase G1 y G2 son fases de alguna manera en donde hay diferentes eventos a nivel celular que tienen que ver que son importantes para el desarrollo del ciclo celular, y en la fase S está definida por la síntesis de ADN, o sea, por la duplicación del material genético. Para ver esto un poco más en detalle, en la fase G1 la célula va a aumentar su tamaño, va a haber una intensa síntesis de proteínas, síntesis de organelos, una intensa metabolismo y crecimiento, donde la célula entonces cuando la célula que proviene de la división celular anterior, relativamente pequeña, va a crecer en tamaño y a crecer en número de organelos. Es en esta fase donde la célula puede de alguna manera salirse de este ciclo celular, ¿sí?, y pasar a un estado de no división, que se conoce como fase G0, e incluso ingresar a un proceso de diferenciación celular para cumplir con algún tipo de función. Como un concepto muy general, podemos decir que cuanto más diferenciación celular, se va a contraponer a la capacidad de división celular. O sea, la diferenciación, la célula va a cumplir funciones específicas para el organismo pluricelular, pero va de alguna manera a dividirse menos. Si la célula está dentro de este ciclo celular, cuando crece, en algún momento va a pasar a la fase S, va a duplicar su ADN, y esto es un punto como de no retorno, digamos. Si la célula pasa a la fase S y duplica su ADN, es porque se va a dividir. Entonces la fase S se asocia muy especialmente con la duplicación del material genético, del ADN. También se duplican, por ejemplo, los centrosomas, que vamos a ver que tienen una importancia muy grande en la división celular, como centros organizadores de microtúbulos. Y luego la célula pasa a una fase G2, que es una fase relativamente corta, donde hay una preparación de la célula para la división celular. De vuelta, la célula no vuelve atrás, digamos, sino que va a entrar en la división, pero para entrar en la división hay ciertos puntos de control y una cierta preparación que es lo que ocurre entonces
en esta fase G2, donde ya empiezan incluso a montarse algunas estructuras importantes para la división celular. En la fase M tenemos la mitosis, o sea, división del núcleo. Se separan dos juegos de cromosomas, que son los cromosomas que justamente se duplicaron en la fase S, y luego se divide el citoplasma. O sea que volvemos a tener crecimiento, duplicación de contenidos y división como lo que conforma entonces al ciclo asexual de una célula eucariota, que es un ciclo bastante más complejo que el que vimos recién de la célula procariota. Bien, volviendo entonces de vuelta a la interfase G1, S y G2, crecimiento, replicación y preparación para la división. Podemos ver acá un esquema de la célula. Vemos los centrosomas que decíamos que son fundamentales porque son los centros organizadores de los microtúbulos. Recordemos que las células eucariotas tienen justamente, los microtúbulos son uno de los tipos de elementos del citoesqueleto, que es una de las importantes diferencias entre células eucariotas y procariotas. Las células procariotas no tienen citoesqueletos y las células eucariotas sí. Un componente importante del citoesqueleto es justamente los microtúbulos y los centrosomas es de donde esos microtúbulos salen. Pero lo otro que vemos en forma bastante importante en células eucariotas es la presencia de un núcleo que además contiene material genético, o sea que en la interfase el material genético está separado de los microtúbulos. Y vamos a ver entonces que para que la célula se divida, el material genético tiene que interactuar con los microtúbulos y para eso entonces tiene que romperse la membrana nuclear, o sea que tiene que desintegrarse el núcleo. Bien, además entonces de la interfase tenemos la fase M. Como decíamos, esta incluye la mitosis, o sea, la división del núcleo, y la citocinesis, la división del citoplasma. Además, ya mencionamos que la célula puede salirse de este ciclo para entrar en fase G0, donde no hay división. Esa salida es además reversible o puede llevar a un proceso de diferenciación. Bien, estas fases de la mitosis, que de alguna manera responden a... estas fases forman parte de un proceso que en realidad es continuo, no es que sean fases discretas, digamos, sino que este proceso avanza en forma continua, pero históricamente, por lo que se observaba, por ejemplo, a nivel de microscopía óptica, estas fases se dividieron y cada una de estas subfases de la mitosis puede definirse por lo que ocurre, por los principales eventos que ocurren, y eso es lo que vamos a dedicar los próximos minutos. En la primera, la profase, lo que va a ocurrir, lo fundamental que podemos definir es que los cromosomas se condensan. En realidad los cromosomas comienzan a condensarse en fase G2, o sea, antes de entrar en la fase M, pero se terminan de condensar en la profase. ¿Qué quiere decir esto de la condensación del material genético? Bueno, es realmente muy importante que ocurra. Recordemos que el material genético viene de una duplicación en la fase S, ya pasó, ¿verdad? O sea que ya son, el material genético está duplicado. Y la idea de esa duplicación es que ese material genético se separe en las dos células hijas de la división celular y que esa separación sea pareja, es decir, que la separación resulte en que las células hijas hereden el mismo material genético y no que una pueda terminar con más material genético que el otro. De alguna manera entonces la condensación de los cromosomas permite como ordenarlos en el espacio para que esa división pareja sea más fácil o que sea posible. Durante la interfase el ADN está parcial o totalmente descondensado y esa descondensación es fundamental para que justamente ocurra la expresión génica, o sea, la síntesis de proteínas a partir de información que hay en el ADN, y también que ocurra la replicación del ADN en la fase S. Es decir, el ADN súper condensado, como lo vemos
en este caso, ¿verdad?, con los cromosomas visibles como unidades discretas, ese ADN supercondensado no podría, digamos, expresarse desde el punto de vista de que justamente se lea para sintetizar proteínas o de que se lea para duplicarse. Y entonces la duplicación, o digamos la expresión génica y duplicación del ADN, de alguna manera se contrapone con la condensación, ¿no? El ADN condensado no va a poder expresarse en proteínas, por ejemplo, pero va a estar mejor preparado para dividirse. Esto es lo que resulta en que en microscopía óptica y en forma histórica, los cromosomas, que justamente el término proviene de la idea de cuerpos de color cuerpos porque eran fácilmente observables, era prácticamente la estructura celular más fácilmente observable en épocas históricas de microscopía óptica. Y cromo porque se tiñen de colores bastante distintos al resto de la célula por justamente su característica de ácidos. Son los cromosomas tienen un carácter ácido y eso hace que se tiñan en las típicas tinciones ácido-base que se usaban antes en microscopía, se tiñan entonces de una manera distinta al resto de los componentes celulares. Pero bien, entonces en profase, volviendo a la profase, los cromosomas se condensan y se empieza a formar el uso mitótico. Fíjense que la condensación de los cromosomas ocurre en el núcleo todavía está presente, pero los centrosomas, que son dos porque se dividieron también en la fase S antes de entrar en mitosis, comienzan a separarse, inicialmente están juntos, comienzan a separarse hacia dos polos opuestos de la célula y empieza a formarse lo que se conoce como el uso mitótico. ¿A qué nos referimos? Bueno, los centrosomas son los órganos, ya lo vieron en ICB1, organizadores de microtúbulos. Los microtúbulos son elementos del citoesqueleto. Cuando uno piensa en esqueleto, si lo llevamos a una comparación con nosotros, por ejemplo, en nuestro caso el esqueleto, la idea es que el esqueleto provee una cierta rigidez o estructura, ¿verdad? En el caso nuestro el esqueleto es muy poco versátil, es decir, los huesos no están cambiando de forma y de lugar en nuestros cuerpos. Eso en realidad hace a su función, digamos, de estructura rígida. En el caso del citoesqueleto eso no es así, en realidad sí le provee cierta rigidez y estructura, pero son entidades muy dinámicas y versátiles. ¿Por qué lo son? Bueno, porque pueden crecer y decrecer, porque a partir de los centrosomas los microtúbulos van creciendo en distintas direcciones y van decreciendo. Entonces de alguna manera es como si fuera un sistema de autopistas dentro de la célula, que vamos a ver después cómo ese sistema de autopistas hace que los componentes celulares puedan moverse de un lugar a otro de la célula arriba de estas autopistas. Pero además no son autopistas fijas, sino que podemos imaginarlo como un sistema de autopistas que además permanentemente están cambiando de lugar. Eso es lo que ocurre entonces eso es lo que son los componentes principales del uso mitótico. Ahora bien, los microtúbulos, vamos a ver un poco alguna característica de su estructura enseguida, pueden dejar de ser dinámicos, dejar de crecer y decrecer, si de alguna manera se anclan. Y se pueden anclar, por ejemplo, a otro microtúbulo, como vemos en este caso, ¿sí? Ese anclado es porque los microtúbulos se asocian a proteínas que se conocen en forma genérica como proteínas motoras, y esas proteínas motoras pueden asociarse a un microtúbulo y a otro microtúbulo y como que los anclan entre sí. Es lo que aparece aquí como puntitos negros. Esos entonces dejan de crecer y decrecer y es lo que se conocen como microtúbulos polares. Otros microtúbulos pueden crecer y decrecer, pero también pueden anclarse hacia el otro lado, se anclan también a través de proteínas motoras a la membrana plasmática de la célula, y eso es lo que se lo conoce como microtúbulos astrales. También entonces pueden dejar de crecer y decrecer y quedar anclados a la membrana. ¿Sí? Muy bien. Para ver un poco más en detalle este tema de los microtúbulos,
Lo que podemos ver acá, y esto es más bien un recordatorio de lo que ya vieron en ICB1, es cómo están formados los microtúbulos. Y un poco la insistencia en los microtúbulos es porque termina siendo un componente muy importante en la división celular. Es más, tan importantes son que muchos fármacos que apuntan a interrumpir la división celular apuntan justamente a este proceso de crecimiento y decrecimiento de los microtúbulos. Para empezar, los microtúbulos son de naturaleza proteica, están formados por proteínas, que es un dímero de proteínas. La molécula de tubulina en realidad está formada por un dímero de dos proteínas globulares, alfa y beta tubulina. Ustedes recordarán que las interacciones a nivel molecular pueden darse por enlaces covalentes o no covalentes. Nosotros podemos pensar que si nosotros queremos formar un microtúbulo, un cierto tubo que nos dé cierta rigidez, digamos, con moléculas de tubulina, uno podría pensar, bueno, lo ideal sería que se unieran por enlaces covalentes y eso va a generar entonces una estructura muy fuerte. Sin embargo, sería una estructura muy fuerte, pero también sería una estructura muy rígida y muy poco versátil. Entonces eso no es lo que ocurre. Lo que ocurre es que las moléculas de tubulina van formando largas cadenas, pero esas uniones son a través de uniones no covalentes, ¿sí? O sea que son uniones que son relativamente débiles. Otra cosa interesante de los microtúbulos es que los extremos no son iguales, sino que hay un extremo que se conoce como menos y un extremo más, y el microtúbulo siempre crece a partir de uno de los extremos, el extremo más, y el extremo menos se asocia al centrosoma, o sea, a los centros organizadores de microtúbulos. Ahora bien, si estas uniones son por enlaces no covalentes, podemos visualizarlo como una estructura muy débil, y de hecho lo sería. Entonces es por eso que los microtúbulos tienen una estructura en donde se dan la formación de muchas de estas hileras de tubulina, formando un tubo hueco como vemos acá, y entonces la cohesión de la tubulina, no solamente tenemos una cohesión longitudinal no covalente, sino que además tenemos otro tipo de cohesión lateral que también es no covalente. Entonces la combinación de la cohesión en el largo, pero también hacia los costados, hace que sea una estructura versátil, o sea, que pueda crecer y decrecer, pero que sea relativamente fuerte. Entonces, de vuelta, los microtúbulos tienen lo que se conoce como polaridad estructural. El extremo más crece o decrece y el extremo menos está asociado a los centrosomas. Este crecimiento en realidad es un proceso que tiene un costo energético y está asociado a la hidrólisis de GTP. GTP es un nucleótido similar en estructura al ATP. Recordarán al ATP como ese nucleótido que transporta energía química en la célula a través de enlaces fosfato. Bueno, no es el único. También puede haber entonces GTP. Recordemos que la T proviene de 3, o sea, son 3 fosfatos unidos, en este caso, a la guanidina, y la hidrólisis va a dejar 2 fosfatos. Bueno, este pasaje de GTP a GDP es similar de alguna manera a lo que ocurre con el ATP, como en procesos de fosforilación, en donde hay también un costo energético asociado. Bien, entonces, hasta la profase todavía teníamos el núcleo de la célula eucariota formado, por lo tanto los cromosomas no interactuaban con los microtúbulos, se estaba formando entonces el uso mitótico. Una cosa interesante que podemos comentar de eso es que para que se forme el uso mitótico, como vimos en la diapositiva anterior, de alguna manera la célula tiene que reclutar una gran cantidad de moléculas de tubulina que están naturalmente formando parte del citoesqueleto celular normal, digamos, ¿sí? Entonces, muchas veces se ve que una célula que tiene una forma del espacio determinada, digamos, cuando se va a dividir, esa forma del espacio
se transforma simplemente como una gotita, una pequeña esfera, ¿sí? Porque pierde justamente los microtúbulos que están dando lugar al citoesqueleto que le da la forma a la célula, y esas unidades de tubulina pasan a ser reclutadas para la formación del uso mitótico. O sea que muchas veces la división celular se asocia a un cambio de forma en donde la célula pierde su forma característica y pasa a ser simplemente una pequeña esfera. Pero bien, luego de la profase, en la prometafase lo que ocurre como un evento importante es la desintegración de la envoltura nuclear. Al desintegrarse la envoltura nuclear, la célula ya pierde el compartimento separado que es el núcleo, por lo tanto se da un evento muy importante que es la unión de los cromosomas a los microtúbulos, que van a ser una parte importante de ese proceso de división celular. Para ver un poco más en detalle cómo ocurre esta decomposición del núcleo, recordemos que el núcleo tiene su propia membrana. Su membrana está formada por una doble membrana de tipo fosfolipídica, similar en estructura a la membrana plasmática, pero doble, ¿sí? Interrumpida por poros de carácter proteico que sirven para el intercambio de moléculas grandes entre el núcleo y el citoplasma, pero por adentro tiene una especie como de, digamos, de forro interior, que es lo que le da la estructura. O sea, esto está formado, también es de naturaleza proteica, se conocen como láminas nucleares, y es lo que le da justamente la integración a la estructura del núcleo. Sin este forro interno, esto se desarmaría, y eso es justamente lo que ocurre. Si estas proteínas de las láminas se fosforilan, que es lo que está representado aquí con la letra P, recordemos, y lo vamos a ver más adelante en esta misma clase, que el proceso de fosforilación es un evento importante en cuanto a que altera en forma dramática la distribución de cargas en el entorno de una proteína, y esa alteración importante de cargas en el espacio, digamos, hacen que las proteínas que tienen una forma determinada, tridimensional, cambien esa forma, y ese cambio justamente tiene un efecto importante en su función. Por ejemplo, lo que va a ocurrir con las láminas es que van a perder cohesión y se van a separar, y al separarse entonces se desintegra la membrana nuclear. Como resultado entonces se va a dar esta interacción justamente entre microtúbulos y los cromosomas. Los cromosomas que están formados por el ADN enrollado, que es doble. Recuerden que son cromosomas de doble cromátide. Estos conceptos los vamos a ver de todas formas en la clase que viene. Esto viene de una replicación que ocurrió en la fase S del ciclo, ¿sí? Pero además el ADN está muy asociado a una enorme diversidad de proteínas, en particular las proteínas sobre el cual el ADN está enrollado, pero también otras proteínas. O sea, lo que estamos viendo en esta microfotografía no es realmente el ADN, sino que es mucho más que el ADN, es un ADN y una enorme diversidad de proteínas. Algunas de estas proteínas son bastante particulares. Es un complejo proteico que se conoce como el cinetocoro, que se asocia a una región específica del ADN del cromosoma que se llama centrómero. Entonces el cinetocoro no forma parte del cromosoma, es un complejo proteico que se asocia al cromosoma a nivel del centrómero, y es al cinetocoro justamente que los microtúbulos se van a ir asociando y se van a ir anclando. De ahí el nombre de microtúbulos cinetocóricos. ¿Qué es lo que va a pasar entonces en lo que nos va a ir llevando a lo que se conoce como metafase? Es que los microtúbulos cinetocóricos asociados justamente por el cinetocoro a los cromosomas van a ir creciendo y decreciendo. Pero como vimos en la diapositiva anterior, los cromosomas, que son de doble cromátide, tienen cinetocoros para los dos lados. Y los dos cinetocoros van a unirse a microtúbulos, y entonces, en definitiva, va a haber fuerzas contrapuestas desde ambos polos de la célula, y lo que va a ocurrir, si esas fuerzas son relativamente parejas,
es que todos los cromosomas se van a ir alineando en un plano que es justamente el plano central, que es el plano que se conoce como el plano ecuatorial de la célula, ¿verdad? Este plano central, lo que sería un círculo acá en el centro de esto que en realidad es una esfera. Eso es lo que define justamente a la metafase, que los cromosomas están alineados en el ecuador del uso mitótico, en el centro. La célula entonces, esta estrategia de alinear los cromosomas en el centro, evidentemente le va a dar ciertas ventajas para que a la hora de dividir estos cromosomas, para que vaya algunos para un lado y otros para el otro, esa división sea pareja. Entonces, la célula, este es un punto importante de control a nivel del avance de la división. La célula va a disparar señales internas que van a hacer que prosiga este evento, o sea, que prosiga que la metafase dé lugar a la siguiente fase, cuando todos los cromosomas estén alineados justamente en el ecuador del uso. ¿Por qué es esto? Bueno, porque los cromosomas que están de doble cromátide están en realidad unidos, podemos visualizar, están unidos en todo su largo, digamos, por proteínas que podemos visualizarlas como si fueran argollas que van uniendo a las dos cromátides de los cromosomas, y esas argollas tienen que desintegrarse para que los cromosomas se separen para un lado y para el otro. Esa desintegración ocurre entonces por una señal interna de la célula que dice, bueno, ahora están todos los cromosomas en el ecuador del uso y ahora podemos seguir adelante con la división. Y para seguir adelante justamente es que se separan las doble cromátides de los cromosomas y entonces se van la mitad para un lado y la mitad para el otro en lo que se conoce como anafase, ¿verdad? Las cromátides hermanas, que son las que provienen de la copia del ADN, esto lo vamos a repasar igual bien en la clase que viene, se separan en la anafase. Visto en forma real, podemos ver acá entonces los cromosomas en metafase y luego la separación que ocurre en la anafase. Podemos ver cómo los cromosomas de alguna manera son tirados hacia los extremos de la célula y como que en muchos casos puede verse que los extremos de los cromosomas, o sea, las colitas de los cromosomas como que van colgando atrás, ¿verdad? Son cinchados de alguna manera desde el centro. Y eso puede verse entonces también en este dibujo que está acá. Ahora, la anafase en realidad puede tener distintas fuerzas que la llevan adelante. Y eso lo podemos ver un poco más en detalle en esta diapositiva. Incluso se conocen como anafase A y anafase B. Y lo que podemos ver en la anafase A es que básicamente tenemos una fuerza que va desde el cinetocoro y el microtúbulo asociado. Cada cromátide va a ir para un lado moviéndose con la fuerza que es como que está siendo arrastrado por proteínas motoras por encima de este microtúbulo. En el caso de la anafase B, esta fuerza puede darse de diferentes maneras. Puede darse porque las proteínas motoras que están uniendo los microtúbulos polares entre sí, o las proteínas motoras que están uniendo a los centrosomas con la membrana plasmática, empiezan de alguna manera a desplazarse. Recuérdense que las proteínas motoras pueden, como entre comillas, moverse por encima de los microtúbulos y entonces pueden hacer una fuerza de desplazamiento o una fuerza de tirar, y por eso vemos que en el caso de la anafase B en realidad se separan los cromosomas hijos porque tenemos una separación de los polos, ¿verdad? Esta distancia que está aquí es más grande que esta distancia que está aquí. Entonces estos dos tipos de anafasia pueden ocurrir las dos en diferentes tipos de organismos. En algunos organismos puede llegar a ser más importante una que otra. Por ejemplo, en muchas levaduras la distancia entre los polos con respecto a la distancia inicial puede llegar a ser 10 veces la distancia original, o sea, la anafase B es muy importante. En otros organismos no es tan así y la anafase A es el proceso más importante. Para verlo un poco más en detalle aún, podemos imaginarnos entonces que acá tenemos al cromosoma,
acá tenemos el cinetocoro. El cinetocoro en realidad está asociado a proteínas motoras que de alguna manera se van desplazando por encima del microtúbulo a medida que el microtúbulo se va descondensando, se va descomponiendo, ¿sí? Y eso es lo que hace que se desplace entonces el cromosoma hacia uno de los polos de la célula. En el caso de la anafase B, lo que tenemos es que las proteínas motoras asociadas a los microtúbulos polares o a los microtúbulos astrales son los que hacen la fuerza para ir separando entonces los polos, y eso resulta en una separación también de los cromosomas que están unidos a los microtúbulos cinetocóricos. Entonces es un poco el detalle de cómo puede ocurrir esta separación de cromosomas hijos en la anafase para ir formando las células hijas y los núcleos de las células hijas. Finalmente tenemos la telofase, en donde lo que ocurre en forma importante es el proceso inverso a lo que ocurrió en la prometafase, es decir, se debe reconstruir la envoltura nuclear alrededor de este grupo de cromosomas hijos. Y para eso, justamente lo que se da es un proceso inverso a lo que vimos recién. Es decir, si se desfosforilan las láminas, van a ganar estabilidad, se van a empezar a unir entre sí, unir de tal forma que van a dejar a todos los cromosomas del lado de adentro y van a formar entonces el nuevo núcleo de la célula hija. En la telofase además se empieza a dar el comienzo de lo que se conoce como citocinesis, que es justamente la formación de un anillo contráctil formado por actina y miosina. Fíjense como acá tenemos otro elemento del citoesqueleto de células eucariotas. Vimos la importancia de los microtúbulos. Acá tenemos otros elementos del citoesqueleto que son las fibras de actina y miosina. Son el mismo tipo de fibras que están en nuestros músculos, que es un anillo que se va contrayendo, de ahí el nombre de anillo contráctil, y ese anillo, vieron que es interior a la célula, ese anillo arrastra a la membrana plasmática, que es una estructura blanda, hasta que finalmente se rompe por ahí, dejando entonces un núcleo de cada lado. Sería un problema que obviamente los dos núcleos quedaran del mismo lado, y es un problema que puede llegar a ocurrir. Pero entonces la formación de este anillo está coordinada con el plano en el cual está formado el uso mitótico. Si artificialmente se mueve el uso mitótico, por ejemplo, 90 grados, el anillo se va a mover junto con el uso mitótico. O sea que son eventos que están coordinados para que justamente quede un núcleo de la célula hija de cada lado. Acá vemos entonces en forma esquemática lo que estábamos diciendo recién, ¿verdad? Tenemos una cierta plano en el cual está el uso mitótico y el plano perpendicular en el cual se va a formar el anillo contráctil formado por fibras de actina y miosina. Aquí en este enlace, que ustedes lo pueden clicar desde la versión PDF de estas transparencias, que está disponible en el aula, van a ver algunos ejemplos en donde van a ver células en mitosis, muchas células en mitosis en un tejido animal, y van a ver justamente un ejemplo de cómo de la técnica de microscopía de fluorescencia, en donde se pueden teñir componentes específicos de las células, y justamente lo que van a ver son una tinción en colores distintas de los microtúbulos, o sea, las moléculas de tubulina teñidas de un color y los cromosomas teñidos de otro, mientras que todo el resto de los componentes celulares, al no estar teñidos, se ven como en negro, y se ve en forma bastante interesante cómo se dan entonces estas divisiones celulares y los movimientos de los cromosomas. En un enlace anterior, que yo no les comenté, pero que está en una diapositiva anterior y que también la van a encontrar en la versión en PDF de estas transparencias, van a ver un ejemplo de cómo
los microtúbulos funcionan de alguna manera como autopistas por donde las proteínas motoras pueden moverse, transportando distintos componentes celulares, entre ellos también cómo estas proteínas motoras pueden actuar para que se muevan literalmente los cromosomas en el proceso de división celular durante la anafase. Bien, entonces vimos algunos conceptos básicos de lo que es el ciclo celular mitótico en células eucariotas, bastante más en detalle de lo que ocurre durante la fase M, que es la división por mitosis y la citocinesis. Pero hay un elemento fundamental en cómo progresa este ciclo celular mitótico y es el control del mismo, ¿verdad? La célula tiene que resolver si duplicar su ADN para dividirse o si salirse del ciclo y entrar en una fase de reposo o diferenciarse. Hay todos elementos de control de cómo ocurre esta división. Ese control está dado por señales tanto internas como externas a la célula y ese control es lo que vamos a ver en la primera parte de la clase que viene. Muy bien, espero entonces que esta clase les haya resultado llevadera. Sé que es un poco largo como video, pero bueno, ustedes pueden irlo partiendo en diferentes momentos, se pueden ver en diferentes momentos, y vamos a subir la versión en PDF de las transparencias para que puedan acompañar la visualización del video con estas transparencias en formato PDF. Muy bien, que pasen muy bien.